Vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado, el congresista Javier Velázquez Quesquén del APRA. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Rocío. Bueno, ¿cómo observa estos primeros días? Ya tenemos al premier César Villanueva, pero ¿qué se espera de esta lista? Hay muchos nombres voceados. Bueno, yo creo que el ambiente marca un clima de distensión después de la conflictividad política que hubo hasta antes de procesar la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una crisis política extendida innecesariamente desde diciembre. Pero bueno, hay que voltear la página y yo creo que el Parlamento ha resuelto esa crisis política, se ha juramentado al nuevo presidente en el marco de la sucesión constitucional y ahora lo que esperamos es que ya dejado atrás este capítulo de confrontación que había, oprobioso para la historia política del país, ir ya a lo que deben ser las prioridades del país. Y yo creo que la designación hoy día del nuevo equipo de gobierno tiene que marcar un relanzamiento de lo que debe ser el cómo extendemos el aparato productivo del país, cómo hacemos crecer la economía, cómo mejoramos nuestra recaudación fiscal que se ha caído ostensiblemente, cómo reestructuramos la SUNAT para recaudar más y de mejor calidad, cómo nos ponemos a trabajar inmediatamente para apoyar que se impulse el gasto público, que este mes se ha caído 12%. Es decir, fijarse en los objetivos a largo plazo, más que los rostros, ¿es lo que quiere decir? Sí, yo lo que creo es lo siguiente, la política general del gobierno la marca el jefe de Estado, él es el que ha sido elegido, y el gran error que tuvo el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski es que él no tuvo los objetivos muy claros. Primero dijeron que iban a bajar el IGB 3 puntos, luego retrocedieron, o sea, no tenían los objetivos claros. Y por ende nombraron un grupo de tecnócratas que cada uno jugaba a la libre. Entonces creo que ha sido el fiasco más grande que nos hemos llevado en el presente siglo, de un gobierno sin objetivos. Creo que siendo importante designar el equipo que va a poner en marcha estos objetivos, lo importante es los objetivos. Los objetivos de corto plazo, mi apreciación modesta es que hay que impulsar el crecimiento de la economía del país. Necesitamos llevar a fin de año, por lo menos que la economía crezca no menos del 4%, ya eso es un desafío muy, muy complejo. Como te digo, mejorar la recaudación fiscal, atender el norte inmediatamente con la reconstrucción. El propio presidente ha verificado que está paralizado el norte con la reconstrucción. Y en el segundo plano está los objetivos de mediano y largo plazo. Mediano plazo necesitamos, por ejemplo, apuntar mucho a la educación, y el presidente lo ha priorizado. La educación, y lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que los pilares van a ser precisamente educación, seguridad. No, pero ¿por qué es importante la educación? La educación tiene que ser una apuesta de una política pública sostenible en el tiempo, porque el Perú tiene que dejar de ser un país que tenga incrementos de su economía cíclicos. O sea, que la economía del país esté respaldada. Si crecen las materias, el precio de las materias primas en el exterior, mejoran los ingresos. Si caen, se deprime la economía. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos apostar a la economía. ¿Por qué? Porque necesitamos diversificar nuestra actividad económica. ¿Y cómo se diversifica? Promoviendo competitividad. Y la competitividad no se logra de otra manera si es que tú no mejoras la calidad del recurso humano. O sea, tienes que apostar mucho a educación. Ahora, en ese sentido, son objetivos que, dígase de paso, el presidente los ha priorizado. Y que están en el plan de gobierno, ¿verdad? Y que esperamos que se continúe. El presidente del Consejo de Ministros, él ha indicado que no van a estar metidos en los escritorios, ¿no? Porque siempre se hablaba de ministros de escritorio, que salían poco al campo, pero ahora ya parece que esto va a cambiar, digamos. ¿Qué es lo que se espera de estos nuevos rostros? Hablan también de gabinete político, técnico, si puede estar preparado para, digamos, dialogar con los congresistas, con el Parlamento, o más técnico y enfocarse más bien en el planeamiento y en cómo desarrollar todos estos objetivos que usted dice. Mire, es importante la relación del nuevo equipo de gobierno con el Parlamento.
que no sea un gabinete de confrontación, sino que sea de diálogo y persuasión. El gobierno tiene que entender que no tiene mayoría, como de repente ahora ya la tiene, con Fuerza Popular que apoya incondicionalmente, pero necesita de todas maneras dialogar con el Congreso. Pero más importante que eso es internalizar un diálogo con toda la sociedad, con los agentes económicos, con los agentes sociales, con los gremios, para que sus objetivos, varios de ellos puedan también ser respaldados. Por ejemplo, ¿quién se opondría a respaldar una política intensa del crecimiento de la economía? ¿Quién se opondría a mejorar, a ponerle más recursos a la educación, pero a priorizar la meritocracia dentro del sector de educación? Esos objetivos no solamente deben ser del presidente y sus ministros, sino tienen que ser de todos los agentes sociales involucrados. Por eso creo que el diálogo y la persuasión tienen que ir más allá. Segundo, creo que el Parlamento va a tener, le va a dar confianza al gobierno, por lo menos en estos primeros meses, para que pueda poner en marcha la reactivación de la economía. La economía es fundamental, del cuero salen las correas. Usted habló de darles un plazo, ¿no? Exactamente. Un tiempo de gracia. No hay forma de que, por lo menos este año, necesitamos imponernos de que todos tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad para llevar la economía a niveles de crecimiento a no menos del 4%. Debió ser 5%, pero ya 4% sería un logro muy importante en vista de que los factores externos son favorables. Yo creo que la solución, o mejor dicho, el logro de esa meta está en el Perú y la tenemos que hacer todos. No solamente los políticos, los ministros, sino también los agentes sociales y económicos. Ahora, ayer Gilbert Violeta dijo que estaba un poco preocupado en cuanto a fujimoristas que puedan ser parte de precisamente algún ministerio, ¿no? ¿Qué opinaría usted? No, yo creo que a mí me parece inconveniente que un presidente de un partido de gobierno exprese esa preocupación. Yo creo que los vetos se tienen que acabar y la crisis que ha pasado ha tenido mucho que ver con los vetos. No hay que olvidar que el presidente Kuczynski no salió elegido porque la gente adhirió mayoritariamente a su programa de gobierno, sino porque en segunda vuelta todo el antifujimorismo se juntó para impedir que Keiko Fujimori. Por eso, este tipo de opiniones me parecen inconvenientes. Sí deberían integrar entonces varios partidos. Por supuesto que sí. Mire, ¿qué es lo que pasa en este país? Normalmente en las democracias maduras, modernas, cuando el otro partido tiene la mayoría en el Congreso y tiene un amplio respaldo del país y no han ganado la elección, lo primero que se hace ya es casi por una norma democrática, es que hacen un cogobierno. El partido que quedó segundo, como en este caso sería el fujimorismo, debería haber sido convocado para colaborar en las tareas del gobierno. ¿Y por qué no fue convocado, digamos, fue que pasó todo esto? Y acá se hace de manera encubierta. Ahora el fujimorismo está apoyando después que han hecho renunciar al presidente de la República, bien, legítimamente, ¿no? Pero eso no debería suceder. Entonces, cuando yo escucho opiniones de esto, no me gusta porque este es... ¿Quién está apoyando al gobierno son, digamos, los fujimoristas o la facción kenjista? No, la facción de Keiko está apoyando también. También por supuesto, usted ha visto ya ahora, hoy día ellos han festejado este triunfo de Vizcarra como si fuera la clasificación al Mundial. Pero está bien. Nosotros hemos dicho desde el APRA que vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de lograr estos objetivos y no necesitamos fajines, no necesitamos cargos públicos. Es nuestra obligación, como un partido histórico, apoyar todo aquello que vaya en beneficio de reactivar la economía, de enfrentar la inseguridad ciudadana, de ponerle ¿Se pudo mucha hacer antes atención este apoyo congresista? Por supuesto que sí, sino que el gobierno se dejaron llevar por malos consejos y creyeron que al no tener mayoría parlamentaria en el Congreso había que enfrentarlo al Congreso. Y es un gravísimo error. Ya hay los precedentes que en los 15 años anteriores los 3 gobiernos de Humala, de Toledo y de Alan García han conducido el país sin mayoría parlamentaria. De una u otra manera han buscado cómo dialogar y persuadir al Congreso para que sus objetivos se puedan lograr, ¿no? Y ahora hemos visto varios ministros interpelados, varios ministros desfilando por la cartera del Interior. Ahora, ¿qué nos asegura que en la era Vizcarra el Congreso deje trabajar
a estos ministros, que realmente haya un diálogo sincero y un apoyo, un respaldo para que cumplan estos objetivos que al fin y al cabo todo el país quiere. Interpelar a un ministro y llevarlo al Congreso no es no dejarlo trabajar, es llamar la atención para que trabaje mejor. O sea, cuando yo digo que el APRA va a apoyar, vamos a votar por la confianza, si fuera así en su momento, si no hubiera algún despropósito, no es que estemos amarrándonos los brazos los parlamentarios y miremos pasar lo que ha pasado, por ejemplo, en el norte, la incompetencia y nos quedemos callados. No vamos a renunciar a nuestro control político y fiscalización. Y me parece mal que algunos demócratas crean que interpelar a un ministro y llevarlo al Congreso, ese es un obstáculo. Más bien, esa es una función esencial del Parlamento. Pero entre fiscalizar e interpelar, digamos, hay una diferencia. No, la interpelación es una herramienta democrática que la Constitución le da a las minorías. Cuando los ministros se resisten a dar información o no dan información, esa es una herramienta constitucional, si no, no estuviera en la Constitución. Es una herramienta de minoría. En todo caso, ¿qué es lo que va a cambiar entonces? De lo que fue Kuczynski y ahora Vizcarra, cuando usted habla de tender puentes, de apoyar, de respaldar, de dar algunos meses de gracia. Entonces, ¿cuál es este respaldo? Lo que va a cambiar es la relación del Parlamento con el Congreso. ¿A través de Villanueva? Sí, a través de Villanueva. Va a haber un acercamiento, va a haber más diálogo, más persuasión. Los ministros que llegaron con Zavala creían que eran, como venían del directorio de la VACU, creían que los congresistas éramos sus peones, sus empleados, y creían que podían ordenar e imponer. Eso no puede pasar en la política. Hay que respetar. Hay una fuerza mayoritaria que el país quiso que fuera, que tuviera el control del Parlamento, que no era el gobierno. Todavía hay que conversar. Pero también hay descontento, es como si yo vengo a tu entrevista y te quiero agarrar a patadas. No puedo hacerlo, tengo que respetarte, porque tú eres la dueña de esta casa. Entonces, pero diálogo, también hay bastante descontento y creo que y persuasión. De eso sí. ¿Cómo sí, no va a haber descontento? De la población, digamos, esta marcha de que se vayan todos también incluía sí, pues, al Parlamento. Pero esa es una marcha promovida por aquellos que no creen en el modelo. Yo sí creo en el modelo. Yo sí creo en la democracia, creo en la Constitución. Aquellos que dicen que se vayan todos, es bonito el lema, pero ese es patear la Constitución, paralizar el país. La democracia se ayuda y se orienta por el marco de la Constitución. No se decía hace 15 días que sacar a Pedro Pablo Kuczynski iba a ser un golpe de Estado, no ha pasado nada. Ha renunciado el presidente y la bolsa ha subido y el dólar ha caído. Entonces, este país está comenzando a caminar en forma madura por los lineamientos de la democracia, de la Constitución. Así es. Entonces, cualquier salida que hay que darle al país, que sea bajo el marco de la Constitución. Congresista, ya hay algunos nombres que se han confirmado, ¿no? Edmer Trujillo en Transportes, David Tuesta en Economía y Finanzas, Néstor Popolicio, ex vice en Relaciones Exteriores ahora, Francisco Ismodes en Energía y Minas. Estos nombres, ¿qué le parecen hasta ahora los que ya se han podido confirmar? Bueno, son técnicos, algunos de ellos, esperamos que estén alineados en los objetivos del presidente. Siendo importante su designación, me imagino que debe tener una calificación impecable, pero repito, los objetivos. Hemos tenido un gabinete supuestamente de lujo, y eran como aquellos jugadores de la selección peruana que se decían que eran los fantásticos y nunca nos llevaban al Mundial. Ahora, Salvador Heredia, entonces no necesitamos tener gente de muchos cartones, necesitamos gente que tenga contacto con el país, que conozca sus problemas, que se ensucie los zapatos y que tome decisiones. Los ministros toman decisiones. Salvador Heredia Injusticia, ¿le parece que es Mire, Salvador tiene experiencia en gestión pública, ha sido un exitoso alcalde de San Miguel, es abogado, y además de otra cosa, él es secretario general del partido de gobierno. Yo creo que nadie va a poder poner en cuestión una designación de esta naturaleza, y me parece muy bien que sea él o Vicente Ceballos también, que ha sido de ese partido, porque los he conocido en el Parlamento y son buenos parlamentarios, ¿no? Ahora imagino que serán buenos gestores públicos, ¿no? Perfecto, congresista. Finalmente, ¿el APRA va a presentar un candidato o tras, digamos, estos quiebres que hay dentro del partido para octubre, para estas elecciones municipales? ¿Ya se ha confirmado que no van a presentar un candidato o todavía está en veremos? Está en veremos. Esto era la posición que tenía el Comité Ejecutivo, que acaba de tener esta inconveniencia el Jurado Nacional de Elecciones, pero ahora que mañana nos vamos a reunir, vamos a ver el tema. Yo creo que es conveniente
que el partido presente candidaturas en todo el país, que promueva jóvenes que asuman esta responsabilidad de representar a nuestro partido. Más que siendo importante un resultado, pero también hoy día es imperativo para el APRA hacer un recambio generacional, y eso pasa por convocar a nuevos recursos humanos que puedan tomar la posta que nosotros tenemos que entregarles, ¿no? Listo, muchísimas gracias entonces, Javier Velázquez Quesquén, congresista por el APRA, aquí en TV Noticias 7.3. Vamos